¿Qué tal, amigos, amigas? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez y gracias por tomarse el tiempo para que pasemos tiempo juntos en este episodio, en este podcast. Y les dije que habríamos de tener una sorpresa y bueno, el primer sorprendido soy yo y bendecido, ¿no? Porque voy a tener una conversación nada más y nada menos que con 3 de mis hermanos, que son hermanos en la fe, pero son mis hermanos en la carne, todos ellos mayores que yo, y se los quiero presentar y vamos a contar historias de nuestra niñez, historias de nuestra fe y cómo hemos llegado hasta hoy, hasta donde estamos. Les quiero presentar primeramente por orden de existencia y de nacimiento, mi hermano Heriberto, más conocido como Beto. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Bien, contento de estar aquí. Y Beto vive en Los Ángeles. ¿Cuántos años tienes viviendo allá? Me dice, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 56. Ya desde mi juventud, desde los 80s. Imagínate nada más. Marzo de 88. Sí, muchísimo tiempo por allá. Luego Jaime, que vive en Morelia. Jimmy, ¿cómo estás? Así es, en la ciudad del paraíso del mundo. Eso, el ya ombligo del sabes, mundo, yo siempre Morelia. voy a decir que Morelia. Estoy muy contento de estar aquí, Alex. Empezaste diciendo que somos mayores que tú, pero que ellos lo decidan, ¿no? Bueno, yo, si me quito estas barbas, me quito 10 años. Pero No es cierto, soy nos parecemos, ¿no? Sí. Ahí estamos. Pelo negro y barba blanca. Y bueno, él es mi hermano Arturo, más conocido como el Tukis. Hola, Tukis. Hola, yo estoy muy nervioso, pero muy alegre de estar aquí. Hombre, vamos a disfrutar este ratito aquí. Bueno, yo creo que si tú eres miembro de Conquistando Fronteras, es muy común que cuente historias de familia, de mis hermanos. Menciono muchísimo a mi mamá. Conocen ya muchos de ustedes historias de mi madre por causa de que la tomo como referencia. Es muy común esa referencia. Pero antes de avanzar y comentar aquí y lanzar algunas preguntas directas a mis hermanos y hacer comentarios, yo quiero agradecerles. Recuerdo que cuando yo me quedé huérfano de papá, al igual que ustedes, yo tenía 11 años. Y si algo disfruté, hubo muchas cosas que marcaron mi corazón, y una de ellas es que cómo ustedes me cuidaban cuando yo era niño. Yo tenía 11 años, luego tú tenías 13, 15 y 17, estábamos bien chavillos, ¿no? Y yo sentía esa cobertura de mi hermano Salvador, que no está aquí obvio con nosotros, que vive en Praga, pero me cuidaron, fueron muy cuidadosos. Creo que sobre todo conmigo y con mi hermana Liz, que es la más pequeña, ¿no? Y marcó mucho mi corazón que eran hermanos, buenos hermanos, amorosos, los pleitos normales de hermanos, ¿no? Sí, a lo mejor yo contigo ya no tanto. No, ¿Quién era el más peleonero de todos? Tú que eres más grande. Mira, yo la manera en que lo veo es que podemos dividir la familia entre los grandes y los chicos. Okay. O sea, los grandes, Chava, Beto, Jaime, y después los más chicos, Tukis, Alejandro y Liz. Los pilones, los entonces, accidentes, las broncas allegados. así de date un zape y todo eso, entre los grandes, o sea, nunca hubo una riña, vamos a decir, ya que llegara más entre chicos y grandes. Pero con Chava sí nos llegamos a dar. En una ocasión me acuerdo que, o sea, fíjate, entre hermanos, aunque te pelees, de todas maneras me pegó así, sentí el golpe hasta la quijada en una de esas. Y le dije, espérate. Sí, y ahí se terminó todo. Si hubiera sido el vecino, a lo mejor no te A lo mejor no, es lo que te digo. O sea, que aún entre hermanos, o sea, aunque te estés peleando, hay un poquito de, espérate. Y todo por más enojado y todo que estén, se va a calmar. Entonces, y estos días que hemos estado en casa, que hacía cuántos años que no te veía, 3 años, no te veo tan seguido a ti, a pesar de que vives en Morelia, aquí en México. Y bueno, con Arturo, gracias a Dios, nos vemos constantemente. Pero yo me quedo pensando cómo Dios ha sido bueno, que hasta donde estamos, todos los 4 que estamos aquí estamos casados, nuestras esposas son
cristianas, nuestros hijos, nuestras hijas aman al Señor. Hemos sido una familia, somos hombres bendecidos por Dios, sin duda. Tenemos historias, muchas historias que contar, pero si nos vamos al origen, que nuestro origen es común, obviamente, al ser hermanos, tuvimos un padre. Estos días era inevitable hablar de papá, hablar de mamá. Nuestro papá, aunque no fue un hombre cristiano, no fue un hombre piadoso, él entregó su vida a Cristo en las últimas horas prácticamente. Era un padre que al no conocer al Señor, no podemos decir que tuvimos el mejor padre ideal, pero era un hombre que nos enseñó muchas cosas. Tú que eres el más grande, Beto, que conviviste más con mi padre, ¿de qué te acuerdas de él? Puedo acordar de muchas cosas, pero una de las... cuando uno hace memorias, cómo disfruté una o dos ocasiones que mi papá se puso a trabajar con sus dos hijos mayores, o sea, Chava y yo, y como para tener una plática como de gente grande con nosotros. Yo de haber tenido, me imagino en esa edad, entre unos 12, 11 años, Chava unos 13, y que especialmente se sentara con nosotros a platicar cosas serias de la vida, o sea, cosas que con los niños no se platican, ¿no? Y eso es lo que me acuerdo de él, o sea, en ese contexto. Su vida uno la ve todos los días, ¿no? Pero esa vez se sentó a platicar con nosotros como gente grande, me acuerdo mucho de eso. Claro. Y te marcó eso. Y claro que sí, me acuerdo. O sea, el puro hecho de que me acuerde de que nos sentamos a platicar con él ya es algo importante para mí. Me llegó a platicar una vez Chava, que a él sí se lo llevó como en un viaje de que fue con él. Creo que se subieron a un autobús, me dijo Chava, y fueron, creo, a Zamora por allá. Y que se lo llevó y también así, como de gente grande, mi hijo grande, y a platicar de la vida, de las cosas. Y eso es con él. En mi experiencia personal como niño, como me acuerdo también, cuando me llevó a Zamora y me dijo, cómprate lo que quieras, de veras, sí. una bolsa de cacahuates, yo escogí, ¿no? Una bolsa de cacahuates enchilados grandes porque era lo que me encantaba. Y para mí, sí, para mí. O sea, y fui de regreso a la casa. Ese también fue un viaje con él que fue por otro motivo, ¿no? Pero a Chava lo llevó como para platicar con él. O sea, especialmente vamos conmigo, hijo, a platicar. Conmigo fue por otro asunto, no me acuerdo bien qué fue. Quizás habrá sido cuando él iba a comprar sus saldos de zapatos, ¿te acuerdas? Sí, él sí. compraba zapatos Claro. en los negocios para después ir a vender en tianguis y todo eso. Exacto. Todos fuimos niños gritones de tianguis, los cuatro aquí. Sí. Así es. 2 Alka-Seltzer por $1. Ese era en Equivo. Y los changuitos vendiendo. Vendíamos changuitos, vendíamos de todo. No, de todo. Yo fui el de los más chicos, el penúltimo, pero aún así alcancé todo ese rollo. Mi papá era un hombre muy movido, mi papá. Sí. Era un hombre muy trabajador. Yo tengo la impresión que no era un hombre que era muy bueno para administrar sus ganancias. Pero también recuerdo que era un hombre muy generoso. Sí. De hecho, yo le he contado aquí a la iglesia que creo yo he aprendido la generosidad de mucha gente. Sí. Han ido poniendo eslabones y aportando a mi vida, pero yo aprendí primero que nadie la generosidad de mi papá. Sí. Y yo no tuve mucha chance de convivir con él. Ustedes que son más grandes, ¿se acuerdan de algunas historias? ¿O es un rollo que yo me estoy comiendo? Te cuento mi papá era la generoso? más representativa. Él era partidario en aquel entonces del PAN. No vamos a hablar de política, caramba. Bueno, el asunto es nada más que Ya se él... supo, ya se supo. Lo editan, ¿no? El asunto es... Corte, mi chavo. El asunto es que mi papá queda como jefe de turno en la policía municipal. Ok. Y su turno Mi papá fue policía, Sí. Y jefe de policía. Así que es. se sepa. Y su turno era por la noche. Y se hizo famoso en la ciudad porque, a diferencia de las otras administraciones de policía, él andaba en la patrulla. Él no manejaba, tenía su chofer. Andaba en la patrulla y cuando recogía a los borrachitos en las calles, los llevaba a sus domicilios.
Okay. Él no llevaba barandilla A subirlos a patadas. borrachos, sino que los recogía y los llevaba a sus domicilios con sus familias. ¿Y por qué crees que lo hacía o por qué te contó que lo hacía? Ajá. ¿O No, por qué escuchaste que lo hacía? porque es algo que platicaba con mi mamá. Es algo que cuando llegaba él de la jornada de trabajo y antes de dormir, por supuesto que él pues, prendía su cigarro, ya sabes, y estaba en la sobremesa con mi mamá y era obvio que nosotros andábamos por ahí moviendo. Estoy hablando de que yo tenía creo que 8 años, 7, 8 años, estábamos moviendo allí jugando y la conversación con mi mamá era, fíjate que fui a llevar y fui a llevar y fui a llevar, porque en el pueblo había mucho esta situación del alcohol en los fines de semana, especialmente entre los hombres, y mi papá era generoso en ese sentido. No pocas veces, por ejemplo, cuando yo lo acompañaba al tianguis, me compraba a mí los tacos, lo han de haber vivido ustedes también, quizás tú no, pero tú sí, Beto, Sí, comprarme a mí los tacos del almuerzo y comprárselos al niño del puesto de al lado. Pedir los tacos también para el día. Y ejemplos de ese tipo. Traer una arpilla de mandarinas o de naranjas. Y en Perdón, mileniales, arpilla es un... un costal tejido de plástico y lleno de naranjas, y aunque lo iba a llevar a la casa, en el camino no faltaba quien le repartiera, especialmente a los niños que encontraba en el camino. De eso yo sí me acuerdo. Sí, era Yo muy me común acordé de en mi una papá. anécdota que le voy a recordar a mi carnal. Cuando el chilero de a un lado, estábamos vendiendo zapatos nosotros, a ver, ya te recordé. ¿Va? Sí, claro. Ya. Ah, No, tú rápido, cuéntala, yo rápido, me había acordé. en los puestos de tianguis, mi papá en ese tiempo vendía zapatos, me puso a cuidar el puesto. Cuando él llega y me despide para que me fuera a preparar para ir a la escuela, estaba en la primaria, en el turno Entramos en la tarde vespertino. todos. Yo al ir ya camino a casa, me encuentro un puesto que era famosísimo de chiles secos, venta de chiles secos. Vendía rapidísimo, me recogía muy, muy pronto, ha de haber sido como mediodía, y resulta que están barriendo, en el momento que yo paso, están barriendo el puesto, y el señor que está haciendo la limpieza, veo que levanta una caja con dinero, billetes, monedas, hasta me acuerdo del chocolate Moctezuma. Ya. Y lo curioso es que el hombre me ve a mí y dice, esto es del señor de los chiles. Le digo, yo era un niño. Entonces lo tomo en las manos y me regreso al puesto, se lo doy a mi papá. Okay. Le explico qué onda y él dice, ven conmigo, hijo. Y encontramos al dueño del puesto afuera del mercado y le dice, oye, olvidaste tu ganancia del dinero, día. y dice, con una mala palabra dice, ay, chiquillo tonto, pues te hubieras quedado con él. Híjole, qué Y bueno. recoge el dinero de mis manos y mi papá se controla, me acuerdo que se puso así, en su tono moreno, se puso morado, se controla, me coge por el hombro y me dice, no te preocupes, hijo, ven. No sé qué le dijo entre dientes a aquel cuate. Se regresó y simplemente él sacó de su bolsa y me dio el premio por haber sido Una honesto. propina, pues. Por Me haber dijo, sido honesto. ve a casa, hijo, allá te veo. Esa es, a grosso modo, la anécdota. ¿Y qué una te otra sembró vez, eso de mi papá? la honestidad, la transparencia con la que mi papá en general se manejaba. Como dijiste tú, creo que el único asunto que le significativo de mi papá era que quizás no era un buen administrador de sus ganancias, pero era trabajador, era honesto y amaba a la gente. Ya. No solo eso, Amaba a la gente. Eso era también te enseñaba. Yo recuerdo muy bien cuando nos llevó a vender los zapatos. ¿Se acuerda que vendíamos los zapatos cada viernes? Y yo tenía un miedo de vender. Pero él muy, con mucha paciencia, recuerdo que me llevó con cierta trampa. Me acompañó a un puesto, a otro puesto de zapatos de una de sus amigas. Entonces, a su amiga, eso no lo sabía yo. Yo llegué y le dije, hijo, véndele a esta señora, ella te va a comprar. Entonces yo llego así medio temeroso. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué se te ofrece?
Entonces yo le mostré unos zapatos, me acuerdo muy bien, unos zapatos de dama, color blanco. Se los muestro y le diga, es que vengo y se los quiero vender. Bueno, se los quiero vender. La señora, sí, claro, güey, qué bonitos están, la señora. Y entonces yo sorprendido, wow, ¿no? Entonces lo que había hecho mi papá con anticipación es decirle, ¿sabes qué? Necesito enseñarle a mi hijo a vender. Entonces cómpraselos. Y me acuerdo perfectamente, fueron 15 pesos los que me pagó. Wow. Entonces me pagó 15 pesos de unos zapatos de mujer blancos feos. Pero bueno, o sea, el impulso a quitarte el temor es lo que yo recuerdo mucho de mi papá. Y otra ocasión recuerdo muy bien cuando alguna vez mi primera salida a una feria en un pueblo cercano a Zacapu, Michoacán, que es Naranja. Ujú. Había una feria de las ollitas, ¿se acuerdan? Ah, sí, Ah, sí, como- Entonces, en esta feria de las ollitas, papá, oye, ¿me acompañas con mi amiguito a la feria de las ollitas? No, pues tú ve. Papá, ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a ir yo? No, dice, tú puedes, hijo, no hay problema. No. Dice, tú vas a estar bien. Entonces, con ese temorcito, recuerdo perfectamente que me dio una moneda de 5 pesos. ¿Se acuerdan de las 5 pesos? Las que de tenía? Morelos, grandotas. No sé, un personaje ahí. Bueno, el asunto es que Ah, no, dice- recuerdo que me acompañó con mi amigo, nos lleva al autobús, andamos solos, pero en realidad él estaba en el otro autobús vigilándonos. Entonces llegamos al pueblo, estamos hablando de unos niños de 11 años, Ok. chavitos de 11 años. Otros tiempos. Otros tiempos, o sea, hoy día olvídense. Pero lo que voy es que a pesar, o sea, él me dio esa confianza y cuando yo iba ciertamente un poco temeroso, al final me dio mucho gozo descubrir que él estaba atrás de nosotros. Ya cuando nos gastamos los 5 pesos, ¿saben en qué tiempo lo gastamos? En 10 minutos. Claro. Llegamos a unos títeres y cosas así. Pero yo recuerdo mucho eso que, vamos, impulsaba mucho eso. O sea, impulsaba. Y bueno, y otra anécdota para que no se me olvide. Cuando también pues contigo, Alex. Ujú. Tú tenías 7 años, yo tenía 9 años, cuando nos llevó a una paletería. A una paletería para alquilar un carrito de paletas Ah, y sí, vender. claro. Ok. Para no hacerla de emoción. El primer sueldo que recibí ahí fueron 11 pesos. Y recuerdo cuando llegué bien emocionado, wow, mi dinero, ¿no? Y mi papá me llega a un lado y me dice, hijo, ese dinero se lo tienes que dar a mamá. Pero ¿por qué? Si es mi dinero, ¿no? Hijo, aprende a dárselo a mamá y va a estar bien eso. Ok, como dice mi hija chiquita, está bien, ¿no? Entonces ya voy con mi mami, le doy los 11 pesos con cierto dolor, pero a la vez alegría. Para mi sorpresa, regresa en un rato mi mamá y mi papá y me dice mi mamá, dice, hijo, dice, nos alegra que hayas obedecido. Dice, ¿y qué crees? Con este dinero te va a alcanzar para unos zapatos, un pantalón y una playera. Digo, ¿en serio? ¿Gané tanto? Sí, Que obviamente gané- no. Pues, obviamente no. O sea, estábamos hablando de... A lo que voy es que... vamos, ese ánimo de querer hacer lo correcto, fue algo que recuerdo muy bien de mi papá. Hay 3 cosas que me gusta recordar del carácter de un padre, ¿no? Que los hijos sepan que los amamos. Segundo, que cuidemos el carácter de nuestro ejemplo y que eso nos da autoridad para dar instrucciones. Ahora hay ¿Sí? algo- Pero quiero mencionar que una de las cosas más fuertes de mi papá, lo van a recordar. ¿Cómo nos enseñó a no fumar? Fumando. Él intentó dejar de fumar, se puso... No es una genialidad del No es una método. genialidad. Escucha, pero- no es una genialidad, pero sucedió algo impactante. Él intentaba dejar de fumar y se alteraba. Era algo extremo. Y un día, ustedes lo han de recordar, estamos sentados alrededor de la mesa, estamos terminando de comer, prende un cigarro y nos dice, nunca fume. Eso marcó mi vida. Marcó mi vida. ¿Por qué? Porque agregó, lo he intentado, he luchado con esto y solo me ha destruido. Ha sido un daño para mi vida, pero voy a tratar de seguirlo dejando.
pero dejó bien claro, nunca fumen, destruye sus vidas. Yo creo que eso habla de cómo mi papá sabía, ¿sabías tú que te estaba diciendo la neta? Así es. O sea, ¿por qué? Porque yo nunca sentí que él me estuviera previniendo a mí de algo bueno, o sea, yo fumo, pero tú no vas a fumar, o sea, no, yo sí le creía a él, o sea, que le podías creer que era cierto lo que te estaba diciendo, aun cuando él reconoció, decía, es que no puedo dejar el cigarro. Les voy a cambiar un poquito, cambiar de velocidad y me acordé de otra cosa. ¿Qué tan importante será esto o no? Yo le he contado a mi esposa, ¿no? Cómo mi papá no era nada tímido. Y les voy a decir por qué. Y cómo aprendes de eso también. ¿Se acuerdan que mi papá anunciaba las peleas de box? Sí. O sea, no era referee. O sea, es que mi papá, según tengo entendido, o sea, en su juventud él sí le gustó el box y todo eso, ¿no? Pero ya como cuando no se te da lo de ser campeón, él todavía seguía el mundo del box y le gustaba el deporte, pues, y el ambiente. Claro. Y a él lo contrataban, por supuesto, iba a la entrada libre y hasta nosotros nos metía también. Y yo me acuerdo que mi papá se subía al ring y a anunciar con tantos kilos, 500 gramos de tal, y todos... O sea, no. Y yo creo que para mucha gente eso es una barrera grandísima, ¿no? Pero mi jefe, o sea, él no se agüitaba por eso. Claro. O sea, y eso lo aprendes. Eso lo aprendes de que aprendas a ser no una persona complejada, que tantito te ponen así abajo y ya te agüitaron todo. Eso completamente lo aprendes de él, ¿no? Ahora, tienes que vencer tú tu propia timidez, pero ahí está el ejemplo. Eso. Sí, Ahora, sí, vale. fíjate que yo sé que muchos jóvenes que estén viendo este podcast y señoritas, puede que tengas un papá o una mamá que no están en Cristo. Pero nota bien, de quienes estamos hablando es de un papá que repudiaba el evangelio hasta casi el último día de su... Repudiaba ¿no? con una aclaración después, perdón. Ajá, ok. Sí. Y es muy bueno que lo des. Pero, ¿qué es lo que quiero dejarte? Que los padres, solo porque son padres, no si son cristianos, discípulos de Jesús o no, la Biblia dice en Proverbios 20:20, el que maldice a padre o a madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Y creo que estamos dejando bien en claro, y de hecho, me encanta que estamos hablando las virtudes de mi papá. Sí, yo me he encargado de contar algunas desvirtudes en el púlpito, no en mal plan, porque termino enseñándoles que cómo yo perdoné y cómo él puso cosas bien fuertes en mi corazón. Quizás yo por ser el más chico no recuerdo yo historias tan claras como las de ustedes, y las pocas que recuerdo no están muy padres, por cierto, pero aún así esas cosas pasaron en mi corazón con la ayuda de la palabra. Ahorita hablaremos un poco cómo el amor de mi mamá cambió las cosas en nuestro corazón. Pero quiero dejarles esto, y ahorita que hagas la aclaración, cerrar este capítulo ahorita en esta parte, que tus papás te aman y puede que no sean cristianos, a lo mejor son y no demuestran tanto con profundidad, o no tienen un compromiso de ser discípulos, seguidores de Jesús así fuertes. Escúchalos, ellos te aman. Nunca un padre va a querer. Jesús lo dijo, si vosotros siendo malos saben producir buenas dádivas para sus hijos. O sea, Jesús hablaba de este principio. Puedes tener un papá que tiene un corazón malo, pero cuando se trata de los hijos, nunca quieren dañar a los hijos. Así es. ¿Ibas a decir, Beto, algo? Añadiendo un poquito a lo que dices, yo nunca dudé que mi papá nos quisiera y nos protegiera, o sea, a lo que costara, ¿no? Eso. Lo que iba a decir con respecto a mi papá de que repudiaba, no sé qué palabra usaste. Sí, pero, a lo mejor no es la más correcta. Digo, mira, mi papá, él nunca se opuso, nunca se consideró ateo, nunca impidió. Incluso tenía un colorcito de no fumen, y tenía un colorcito de vayan a la iglesia. Porque nunca se opuso a que nosotros fuéramos. A mi mamá quizás sí la retuvo que no fuera, pero a mí mi abuelita, en mi infancia más me acuerdo, ella sí me llevaba, y mi papá
siempre dio vamos a decir, Consentimiento. el consentimiento. Nunca nos dijo, eso no es cierto, esto, por un lado. Y por otro lado, él platicó de experiencias que no van para nada, que dan a entender que él nunca creyó que Dios no fuera real. Y tuvo en diferentes etapas de su vida esa búsqueda. O sea, hubo un tiempo que lo visitaban los testigos de Jehová. ¿Por qué? Por invitación de él. Él quería saber que le contaran. Claro, o sea... Yo llegué a ir a los salones del reino de niños. Sí, o sea, mi papá, pero también mi papá dice que él, o sea, en sus pláticas dice, no, es que yo he ido con... él sabía porque había ido con diferentes grupos en diferente tiempo a que le platicaran, a que le dijeran. Eso lo único que me dice a mí es que él sí buscaba en cierta manera. Lo que pasa es que no das el salto de fe hasta que Dios te abra la mente, pero él nunca en su corazón se opuso. Por eso la palabra repudio al evangelio no me pareció adecuada. Por eso dije a la aclaración. Mi papá no era ateo, nunca se opuso a que nosotros fuéramos a la iglesia, y él en sí mismo, él lo que tenía es que no estaba seguro, o sea, aquella, ¿cómo se dice? Aquella vacilación de voy, no voy, y mi abuelo diciéndole todo el tiempo. Porque entre otras cosas, no sé si sepamos también, mi abuelo aceptó a Cristo, él se hizo cristiano ya en su edad avanzada. El papá de mi papá, a los 60 a los 60 años, vamos a dejarlo, y no dejaba a sus hijos de decirles todo el tiempo. Y yo nunca oí una grosería de mi papá, ya no me digas, o sea. Alcancé a vivir 14 años con mi papá, y algo que me impactó en la iglesia en mi adolescencia temprana, 10, 11 años, es que hijos, obedezcan en todo a sus padres porque esto agrada a Dios. ¿Sabes cuántas broncas yo tuve con mi papá en los siguientes años? Ninguna. Porque me impactó. Hijos, obedezcan en todo a sus papás porque esto agrada a Dios. Ya sabes, los versículos que aprendes de la escuela dominical. Y lo grabé en mi corazón. Y yo no recuerdo una sola bronca posterior con mi papá. Sí. Se Y nos él va el ayudaba, tiempo, Jimmy, y él somos ayudaba Escobedo y hablamos mucho, ¿no? Y el tiempo corre. Pero a ver, dos cosas. Alguno de ustedes, quien lo quiera hacer, yo sé que hay hombres que nos están escuchando, que son padres, que tienen esa, gracias por aclarar la postura que tenía mi papá respecto al evangelio, y a lo mejor se pueden identificar con lo que acabas de escribir de mi papá. Y les falta ese salto de fe, esa última decisión. Hombre, a mí me hubiera gustado muchísimo haber disfrutado más años a mi padre y siendo un discípulo fiel y seguidor de Jesús, ¿no? Pero no sucedió así. Pero hay hombres que nos están escuchando que pueden identificarse con lo que dijiste. ¿Qué les podríamos decir a ellos si están en esa duda? No quiero hacer historia larga de esto porque quizás pasemos a otro tema, pero yo sé que si Dios está detrás de alguien, no lo suelta. O sea, el día que murió mi papá, 2 días antes, yo estaba de estudiante en Morelia en esos tiempos, tuve en mi corazón un impulso tan grande de verlo y de preocupado por él e irlo a ver. O sea, 17 años, 16 años tenía yo, estaba estudiante en Morelia y quería irlo a ver porque yo fui decidido esa vez de que quería hablar con mi papá del evangelio. Wow. O sea, yo fui. Eso no fue el sábado, no sé, o sea, ahora lo platica uno. Entonces fui el sábado en la noche, no, ya no me va a servir de mucho, pero lo tengo que ver. Llegó el domingo, no lo vi en todo el día. Y en la noche hasta nos fuimos. Oh, perdón, me tuve que ir el domingo. Fíjate, qué viaje tan infructífero iba a ser. Ir el mismo domingo y ya no lo vi. Me acuerdo que fuimos con muchachos de la iglesia en la tarde al café Boca y a tomarnos. Y después cuando yo llegué a la casa, ya mi papá estaba acostado, muy nervioso. O sea, lo que iba a suceder al siguiente día le iba a dar. Muy nervioso. Ya váyanse a dormir. Yo me fui a dormir y en la mañana me paré. Pero yo sí tenía una aflicción dentro de mí. Dice, ¿y yo a qué vine? Porque yo sabía que había ido. Quería hablar con papá. ¿Qué hubiera sucedido? O sea, no se dio, ¿verdad? Lo que sí sé es esto. Cuando yo me fui estaba desayunando y dice mi mamá que ella se acuerda que me dijo, nos vemos, hijo. Se despidió de mí cuando yo estaba en la mesa comiendo algo. Yo me iba a regresar, estudiante en Morelia, y me regresé y me fui en el autobús. Ya después, cuando se platica cómo sucedió todo y esto,
A mi mamá la llamaron, después de que le sucedió el ataque a él, a mi mamá la llamaron y el Señor le dio una oportunidad Sí, claro. de hablar con ella. Y ella es cuando le dijo, Salvador, mira, viste la muerte de cara, deberías de reconsiderar, bla, 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 bla. O sea, es una casualidad tan grande que a mí de la nada me salió un impulso un día antes de irlo a ver y hablar con él. Claro. Y no se dio. Dios sabe por qué. O sea, yo, a lo mejor nada más es una demostración de que Dios sabía lo que iba a pasar. ¿Y por qué no se murió un papá de fulminante? ¿Por qué no? ¿Por qué tuvo la chance de que lo fueran a ver, los acostar en una cama y llegar a mi mamá todavía a hablar con él? Y a darle la oportunidad de decir, mira, Salvador, viste la muerte de frente. Dije que no le iba a ser grande, pero el mensaje es ese. Dios siempre tuvo misericordia, amor, alcance para mi papá hasta el último momento. Y confiado en eso podemos pensar. O sea, Dios no se desentendió de mi papá. Nunca. O sea, y en el momento de su muerte hasta tuvo una chance todavía de hablar y recibir y decir, yo acepto. O sea, a mi mamá le dijo, yo acepto. Fue la típica entrega aquella, quizás Dios sabe, yo lo único que sé es que Dios andaba atrás de él hasta el último momento. Cómo anda detrás de hombres que pueden estar escuchando, mujeres, y que te animamos, entrega tu vida a Jesús, camina con Jesús. El que tiene al Hijo de Dios, dice la palabra de Dios misma, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y hay otro pasaje también, lo conocemos desde niños, hoy es el día de salvación. Así es que no aplaces entregar tu vida a Jesús, no aplaces ser un discípulo, una discípula de Jesús. Lo único que tienes que hacer es reconocer que has pecado, reconocer y entender que tú no puedes producir santidad y justicia por ti mismo, y entregarte en los brazos de Jesús, creer que Él murió en la cruz por ti y tienes vida eterna. Sí. Y después comienzas a caminar y a ser un discípulo, una discípula de Jesús. Bueno, la verdad yo estoy disfrutando, estoy tocado en mi corazón porque me están contando historias que a lo mejor ustedes ya me las contaron y yo no las sabía, ¿no? Que vieron tan de cerca. Pero no podemos nosotros aterrizar este tiempo sin hablar de lo extraordinaria mamá, y no se diga una mamá viuda que nos enseñó y luchó porque fuéramos... Alex, ¿me permites nada más decir algo? Dale. Rápido, mira, hijos, si ustedes son creyentes, si Cristo está en sus corazones, no se preocupen de sus papás, sino de darles un buen testimonio. Un testimonio de obediencia, de honra, de amor, de cariño, porque eso es el evangelio en el corazón de sus padres. Y sus padres al tiempo de Dios vendrán a los pies de Cristo. Es verdad. Pero ojo hijos, no tengan prisa, sino en ser obedientes, honrosos, amorosos, y disfruten la vida al lado de sus padres. Y amorosas. Exacto. O sea, con eso, porque eso hablará al corazón de sus padres. Gracias. Y claro, aplica la inversa. Claro. Pero estamos hablando acerca de cómo ministrar a tus padres. Gracias. Gracias por recordar eso también a los hijos, ¿no? Porque esto lo vivimos nosotros, lo estoy diciendo porque nosotros, por la gracia de Dios, el mayor orgullo de mi papá por nosotros, ¿sabes cuál era? Que teníamos principios cristianos. A mi mamá le decía, a ver, mujer, llévalos a donde les enseñen de Dios, pero tú no te quedas. Era la lógica de mi papá. Pero lo curioso era eso, su orgullo mayor era que sus hijos tenían cosas de Dios. Y quería que todos hiciéramos una banda guapachera para ser famosos y ricos. Eso no se lo concedió. Por supuesto. Pero ese es el punto. O sea, mi papá tenía ese testimonio de sus hijos. Ahora sí, volvemos al punto. La semilla siempre fue mamá. Sí, pero por el evangelio sí fue del lado de mi mamá. Sí, pero ¿dónde empezaba? En la honra de mi mamá. Mi mamá tenía una honra por mi papá. No estoy hablando de agachada. Una sincera honra. Una sujeción en amor.
una sujeción en amor. Mi mamá era una mujer inspirada por el liderazgo de mi papá. Le chocaban algunas cosas hablando de la administración, volvemos a ese punto, pero siempre mi mamá hablaba de él en el sentido de que era trabajador. Tú lo has de recordar, Beto. Es que se fue a trabajar y que llegaba con la provisión a su manera, pero llegaba con provisión de fruta, de verdura, lo que sea. Y eso mi mamá, yo veía su alegría y su sonrisa, ¿cómo se dice? En complicidad con mi papá. ¿Vale? Y eso era algo que le hablaba a mi papá, de Cristo en la vida de mi mamá y Cristo en la vida de nosotros. Entonces, esto lo quiero resaltar porque mi mamá era, en ese sentido, el testimonio abierto del amor de Dios al corazón de mi padre. Que tuvo que pasar un tiempo para que mi papá tuviera ese encuentro genuino con Dios y que fuera casi en sus minutos finales, está bien, pero testimonio lo recibió desde mi mamá y por cada uno de nosotros. Nosotros somos, perdón, tú quisiste. No, perdón, es que ahorita que dijiste eso, recordé, a mí hubo un par de cosas que me impactó de mi mamá. Era el ejemplo. Alguna vez, cuando me preguntaron, ¿tienes resentimiento con tu papá? Dije, no tengo resentimiento. Y a memoria que hice, dije, ¿por qué no tengo resentimiento? Recuerdo mucho las palabras que mi mamá nos decía a cada uno de nosotros. Tranquilos, ustedes amen a su papá, respeten a su papá. O sea, el ejemplo de mamá nos obligó a no guardar resentimiento. Nos enseñó, sí, y también te obliga. O sea, el ejemplo obliga, ¿no? Hay un dicho y es real. Eso me impacta mucho. Y otra cosa que mi mamá siempre nos decía, la necesidad de tomar la decisión nosotros mismos, que no dependía nuestra fe del otro, en particular de mi padre. No dependía del ejemplo de mi padre, dependía de la decisión que teníamos que hacer nosotros al acercarnos a Jesús, ¿no? Y recuerdo muy bien que mi madre nos decía, llegará el tiempo, la edad donde tú tomarás la decisión de seguir o no a Jesús. Entonces eso impactó mucho. Creo que esa frase, bueno, hasta hoy día se la hemos compartido a nuestros propios hijos, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Y entonces eso a mí me impactó mucho el ejemplo, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de otras cosas feas, pero a mí insisto, hubo un conflicto alguna vez entre mi papá y mi mamá. Eso, yo estaba muy chiquito, pero recuerdo muy bien que bueno, no se trata de hablar mal de mi papá, ¿verdad? No, tranquilo. Pero bueno, el tema es que esa ocasión vino no muy sobrio, Okay. que por cierto, él no tenía tantos problemas con eso, pero esa vez no venía tan sobrio. Por ahí lanzó un golpe a mi madre y fue el único instante que yo sentí ganas de desquitar. Pero otra vez el ejemplo, otra vez. Mi mamá volteó y me dijo, hijo, tranquilo, perdona, tu papá va a recibir a Cristo un día. Hasta ahí, o sea, estos pequeños detalles evitaron, al menos en mi corazón, el resentimiento, cualquier cosa en contra de mi papá, ¿no? Y bueno, de mamá, bueno, podemos hablar un montón de cosas de mamá Eva, ¿no? Pero bueno. No era un papá violento, para nada. No era ni un papá violento, ni un papá borracho. Como dije, las virtudes de las que hablamos de mi papá hace unos minutos son reales, son verdaderas. Y yo creo que yo me quedo que el único par de cosas que yo cuestionaba de mi papá era eso, la administración, y el que no era cristiano, en mi lógica de adolescente y de niño cristiano. ¿Por qué mi papá no va a la iglesia? ¿Por qué mi papá no es cristiano? Porque eso era nada, pero si me fuera de sí, eso. Porque sí era un deleite, para mí sí era un deleite que íbamos a la iglesia, éramos niños de iglesia, sin papá y sin mamá, y a mí no me causaba un resentimiento, pero sí admiraba ver los pocos hombres que había en la iglesia. Ajá. Yo les tenía una admiración, yo decía, wow, vienen en familia, y eso era un anhelo de mi corazón. No hería mi corazón profundamente, pero me hubiera gustado que sucediera. No estoy resentido porque no sucedió, lo dejamos muy en claro. Pensé que durante todo ese tiempo de podcast, por obvias razones,
y vamos a hablar mucho más de mi mamá, de doña Eva. Pero creo que no, podemos agarrar 5 minutitos más. Okay. Se trazó un antes y un después cuando murió papá. Sí. ¿Sí? Y yo he contado, les digo que conocen mucho a mi mamá por causa de que la hago una referencia en predicaciones, en enseñanzas. Y sin duda nosotros vivimos lo que dice la Escritura en Timoteo, la fe no fingida que heredaron de Loida y de Eunice. Y dice, y que estoy seguro que habita también en ti, como dice Pablo a Timoteo. Sí. Sin duda nosotros somos... hablaste, tú eres un hombre de 56 años, 54 años, 52, 50, somos unos cincuentones. Hoy estamos aquí siguiendo a Jesús. Podemos contar historias en nuestras vidas de como dice el Salmo 73, casi se deslizan mis pies, por poco resbalo. Podríamos contar testimonios, pero al último, o sea, yo los escucho estos días que estamos conviviendo, que estoy disfrutando. Yo amo tanto ver cómo hemos permanecido en Cristo. Amamos a Jesús y no tenemos ningún deseo de abandonar ser discípulos de Jesús. Y nos deleitamos que nuestros hijos van encontrándose con Jesús. Y bueno, tú que estás por ser abuelo también, ¿no? Gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, y tenemos esposas, podríamos hacer otro podcast de esposas extraordinarias, solo extraordinarias por el hecho de aguantar a los Escobedo. Eso sí. Sí. De ahí, por allá están atrás y están haciéndole así, ¿eh? Así, solamente extraordinarias por eso. Pero no estoy adulando. O sea, yo conozco a Irene, a Enid, conozco a Edith. Y es una bendición tener también nosotros esposas que aman al Señor. Pero sin duda somos fruto de la fe y que nos enseñó a amar la Escritura y a agarrarnos de la Biblia, mi mamá, pero fuerte. No hace muchos días, por otra cosa, platicaba con alguien más, decir, yo no sería el hombre que soy si no hubiera tenido el papá que tuve, la mamá que tuve, y no me hubieran enseñado la palabra de Dios de chiquito. Sí. Hubiera terminado siendo un hombre, una persona completamente diferente. Sí, claro. Y yo no estoy diciendo que muy lejos de ser perfecto, no, lejísimos de ser perfecto, pero con todo y mis defectos hubiera sido un hombre diferente si no hubiera tenido la familia perdido completamente o que hubiera sido enseñado acerca de Cristo cuando yo estaba chico. Así es. Sí, nos impactó. Así es. En la temporada en que mi papá murió, hablando de mi parteaguas, y que yo entré en una crisis absolutamente de identidad en mi vida, tenías porque 14. yo tenía 14 años, 10 meses, y mis siguientes 2 años y medio fueron en una crisis terrible hasta que literalmente Dios habló a mi vida, pero esa es otra historia. El asunto está en que en este tiempo mi mamá tuvo una paciencia conmigo. O sea, ¿qué era lo que más me avergonzaba de mis arranques? El control de mi mamá, el control propio de mi mamá, de no engancharse con mis arranques. ¿Sí se acuerdan que me lo sonaba a ustedes o no se acuerdan? Claro que nos acordamos. Claro que nos acordamos. Vaya pregunta que acaba de hacer. Fíjate bien, rápido. Yo estoy en crisis. Mira, ¿quieres que te enseñe? Yo estoy en crisis y me sueno a estos dos, porque yo era mayor, como los dos mayores estaban fuera de la ciudad, entonces en mis desquites y por cualquier pretexto me lo sonaba. Mi mamá mantenía el control y me seguía amando y abrazando y conteniendo en mis arranques. Quiero poner esto, pero aparte, o sea, era muy firme mi mamá. Sí. O sea, era firme, pero no de esa autoridad fea. O sea, era firme en la convicción en la fe de que, ok, este chavo está medio atarado. ¿Has oído hablar de amor firme o firmeza en amor? Mi mamá modelaba eso. Sí. El amor firme. ¿Por qué? Porque te abrazaba fuerte, te recordaba que te amaba y que estabas haciendo mal. Exacto. Y eso mi mamá era una y otra. Y vi que no solo lo hizo conmigo, seguramente lo llegó a hacer con ustedes. Otra de mi mamá, clásica, curiosa. A ella le gustaban las telenovelas.
Pero antes de la telenovela... Doña Eva pecadora. Claro. La Antes- rosa salvaje. Antes de la Los novela... ricos también lloran. ¿Y cuál No, otra, esa fue con mi papá. Esa todavía. fue- Y bueno. la última No. fue la de la usurpadora. Bueno. El asunto está en que mi mamá tenía algo que no pocas veces alcancé a cachar a mi mamá. Éramos novios con Edith. Iba a verla y regresaba y la cachaba a ella antes de ver la novela, orando de rodillas por cada uno de nosotros. No pocas veces la espié en cuanto a qué decía en la oración, y oraba por Chava, por Beto, por Jaime, por Tukis, por Alejandro y por Liz. Me estás quebrando. Y era- sí, era- nunca, era un- nunca la vi, no lo sabía. No, yo sí, o sea, y ahí en y decía amén, yo corría y prendía su televisión para ver la novela. Pero era algo, se nota que era un ejercicio continuo de mi mamá. ¿Qué quiero decir con esto, mamá? No te canses de interceder por tu hijo, porque el fruto que vas a tener con tus hijos es este. Hombres con temor reverente a Dios, amando a la gente y disfrutando su vida. Y tratando de contentar el corazón de nuestras esposas. Ah, sí, pero bueno, ahí vamos. Vamos, conocimos pues la devoción que tenemos. Sí, ese es el punto. O sea, recuerdo muy bien, todos tenemos esa imagen de su Biblia enorme, ¿se acuerdan? Sí. Diario. Siempre la Biblia. Diario. O sea, sentadita en la cama mamá, con sus lentesotes, y órale, a leer sus salmos, sus proverbios, y asomando nosotros y mirándonos con una ternura. Esa y la otra, como dices tú, la oración. Sí. Pero eso sí es una imagen que creo que todos nos tocó guardar de mi mami, ¿no? Si estuviera aquí Liz daría un testimonio fiel de esto. Liz es porque nuestra alguna hermana vez- menor. Sí, nuestra hermana menor diría que hasta el final de sus días, esa fue la dinámica de mi mamá. Así es. La palabra, la oración, intercediendo por sus hijos en la iglesia, y bueno, y su novela. Bueno, Y es que yo creo que mi mamá, o sea, tú dices, fue un parteaguas de antes de que se muriera mi papá y después de que se muriera, para nosotros y para mi mamá también. O sea, Sí, es casi decir, eso no es lógico. Se quedó viuda mi mamá y probablemente se aferró más del Señor. No, y era de en una adelante, chamaca. y era cuando quedó joven, viuda, era por Sí, joven. o sea, 16 uno años. piensa que estaba grande, pero ¿qué? 46 46 años. Qué barbaridad. Sí. 46 años. Así es. Y una mujer piadosa. Yo la recuerdo también así. Siempre la escritura. Sí, siempre. Siempre diciendo, mira, encontré un versículo. Sí, ¿quién tiene la Biblia de mi mamá? ¿Quién se la quedó? Creo que Liz. Pues no es justo que ella la tenga, Liz. Si estás viendo esto, luego que nos veamos vamos a hacer una rifa para la herencia de la Biblia de mamá, ¿no? No, lo malo es que ya le puso el sello. Yo me acuerdo, Beto, tú como el segundo, siempre admiré mucho algo de Chava, pero sobre todo lo admiré de ti. Tú eras bien aventado, siempre has sido un protector. Yo me acuerdo cuando yo era más chavito y cuando yo lloraba o tenía mis crisis, yo creo, siempre me acuerdo que tú corrías y me abrazabas. Siempre me abrazabas. Si tú lo dices fue así, yo de lo que me acuerdo es que me querías mucho, eso sí. No sé. No, yo me abrazabas, acuerdo, sí, porque sentí uno muy llega a triste. cierta edad que, como por decir, ¿cuántos años te llevo? Echarle las cuentas, o sea, 2, 4, 6, te llevo 6 años. Sí. Un muchachito de 16 con uno de 10, el cariño para el hermano grande, o sea. Ahorita ya estamos iguales, carnal, pero yo sí No, me pues, acuerdo, mira, yo sí me aquí se acuerdo que en mis años de tecnológico, pues tú, mi hermano grande, o sea, mucho cariño por mí. Y yo creo no haber sido porque No, y admiración. que te cuereara como... No, por ejemplo, mira, yo me acuerdo que algo que me impactaba mucho es que iban al tecnológico y de ahí se iban a trabajar a la imprenta para traer algo de dinero a la casa. Yo soy el que iba al imprenta. O sea, yo me acuerdo muy bien cuando llegabas oliendo a tiner y lo que te ponían a hacer ahí en la imprenta. Y yo estaba chavito y eso a mí me impactaba mucho. Me impactaba mucho que ustedes trabajaban para ayudar a mi mamá, pero nunca lo veía quejumbrosos con nosotros, nunca nos cantaban lo que nos daban. Eran protectores, eran hermanos mayores. Un pequeño paréntesis ahí.
¿Tú crees que yo agarré ese trabajo de imprenta y ese oficio? No, mi papá es el que me llevó. Ah, ya, Y no sabía. con un poco de sacrificio para el niño, porque cuando entré a la secundaria, empezábamos a ir a entrenar básquet, a jugar básquet con los compañeros de escuela, pero un día es cuando mi papá salió con que no, tú tienes que aprender un oficio porque nunca sabes en la vida, y me llevó a presentarme ahí con el de la imprenta y me agarró un trabajo, y de ahí en adelante mis amigos, perdón, se iban a jugar básquet y yo tenía que ir porque mi jefe me hizo, y a la larga, pues ahí está el beneficio, ¿no? Porque te enseñas igualito Así que Arturo, o sea, lo que ganaba. Yo le daba a mi mamá cuando estaba chiquito y ahora se lo doy a mi esposa. Igual yo. Está grandota. Y si no se lo das, yo creo que te lo No, el ejemplo, sí, Sí, la enseñanza. no te preocupes, que se si no se lo das, lo toma. Eso. O sea, yo nada más me acordé, dices que yo trabajaba, pero ¿por qué? Porque mi jefe Sí, era un se hombre de puso a- trabajo. Él nos enseñó. nos puso a No, trabajar. sí, nos... Haciendo conclusiones, tenemos que aterrizar, no podíamos hablar de las sobremesas que estamos teniendo estos días, que tengo la bendición de verles, pero todos estamos sirviendo al Señor. Tú pastoreas, tú eres pastor asociado en la iglesia Más Vida con los pastores Speaker allá en Morelia, una gran iglesia, grandes pastores, gente que ha tocado la nación de México y otros lugares. Así es. Tú eres un colaborador increíble aquí en Conquistando Fronteras. Trabajas durísimo en los temas de discipulado. Tú eres un hombre servidor en tu iglesia, donde te congregas ahí en Los Ángeles. Estás ahí. Liz, nuestra hermana, es pastora en una iglesia en Mexicali. Mi hermano Chava no está al 100 como tal, pero sirve al Señor de una manera extraordinaria. Ama al Señor allá donde viven en República Checa. Yo me doy cuenta de algo. O sea, nosotros no somos así que, qué bárbaro. Pero yo llego a una conclusión. El Evangelio tiene el poder, cuando entra al corazón, de hacer de una familia ordinaria, producir cosas buenas, cosas que glorifican a Dios y marcar y trazar a las generaciones que amen a Cristo, ¿no? Sí. Y creo que algo que nos dio el Evangelio y que nos lo dieron nuestros padres, amar a la gente. Nos sembraron un sentido de justicia. Yo creo que yo conociéndolos, como a mí me cae muy gorda la injusticia, ¿no? Creo que a todos los, pero no es por mamá, por papá, es porque somos creyentes, porque somos discípulos, pero quizás familias pueden estar desanimadas. Y si algo pudiéramos hacer en este tiempo que están viendo este podcast, si les ayuda a inspirarse en perseverar en la fe, papás, mamás, en la sencillez de la fe que tú tienes, persevera a favor de tus hijos y vas a ver una gran cosecha. Lo dijiste bien, Beto. Yo lo digo igual que tú. Estamos a años luz de ser perfectos, pero cuánto anhelamos la perfección en Cristo. Somos hombres que nuestra referencia hasta el día de hoy es la palabra de Dios. No nos movemos de ahí. Así es. ¿Qué dice Jesús en su palabra? ¿Qué dice la Escritura? Y somos de aquellos, conociéndoles, que renunciamos o vivimos no queriendo que nos posean nuestros propios pensamientos, sino los pensamientos de Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente. Pues nos tenemos que ir, Beto, Jaime, Arturo, gracias, pero antes de irnos, algún comentario que quieran hacer, si lo quieren hacer directamente aquí a alguien que nos esté escuchando, lo que sientan en su corazón. ¿Le das, carnal, o le doy? No, muchas gracias. Tú adelante. Papá, mamá, persevera. Papá, mamá, persevera. Persevera. En mi pueblo le dicen no te rajes, porque Eso. vas a ver bendición. Persevera. Tú sigue pidiendo y clamando por tus hijos, porque el fruto es prometido y será cumplido, porque Dios es fiel. Tú persevera. Hijos, si tú eres, vuelvo al punto, si tú eres quien tiene oportunidad de dar testimonio, persevera. No te rajes. Ama a tus padres, hónralos, porque eso agrada a Dios y tendrás buen fruto. La neta, yo sé que sueno bien pastoral y bien religioso, pero el punto es, papá, mamá, persevera, hijos, perseveren. Buenas cosas de Dios
hay cuando perseveras. Gracias. Híjole, es que dijeron todo, pero somos fruto de una fe sencilla. Somos el legado de una fe sencilla. O sea, mi madre, y eso lo hemos dicho en clases de discipulado, todo el mundo sabe esta historia. Jamás nuestra madre fue aquella mujer que se paró ni siquiera a presidir. Cuando digo ni siquiera, no confundan la palabra. Ni siquiera, Entendemos el ¿okay? sentido. Sino que su discreto trabajo perseverante, logró en nuestro corazón impactarlo, y aquí estamos, somos fruto de ello. Es decir, no necesitas esperar que tu papá o tú como hijo, tú mismo como hijo, ser brillante, o cuando digo brillante me refiero a ser esta persona que destaque. No, que destaque a solas, en esta discrecionalidad que es bien poderosa y que impacta. Nosotros somos fruto de una señora Eva, de eso, y por eso nos gusta honrar, creo, mucho a nuestra madre, ¿no? Sí. Y eso yo lo digo mucho, y bueno, y termino repitiéndolo. Todo el mundo me critica que lo repito 20 veces, pero es para que nos quede. 21, dale. 21. Entonces, simplemente, mamá, no tengas, mamá o papá, ten esa confianza, como decía Jimmy, de perseverar y esperar. Tal vez no tengas muchas palabras, ¿sabes? No te preocupes por las palabras. Y por último, eso lo aprendí muy fuertemente hace algunos años, orando a solas. Y le decía, Señor, ¿cómo le enseño a estos 3 cuando tenía los primeros 3? Pero no tengo palabras. Y simplemente me acordé del trabajo que hacía mi mamá. Solamente oraba y los amaba. Y hoy día veo el fruto, y estoy viendo el fruto también en los pequeñitos de esa manera. Pero bueno. Y hay una palabra profética que nos dieron cuando murió mi mamá, el día que estaba ahí tendida. Ayúdame con el nombre del pastor. Alfredo Velasco, pastor Alfredo El Velasco. pastor Alfredo empezó su discurso diciendo esto. La hermana Eva o la señora Eva, cuando llegó a la presencia de Dios, ella fue la primera que habló y le dijo, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. Y eso me ha dejado marcado. Y lo guardo, y es el clamor de mi corazón, que de mis 3 hijos, cuando yo llegue delante del Señor, yo pueda decirle, de los que me diste, ninguno se perdió. Vaya desafío. Sí. Bueno, Beto, te amo. Tukis, te amo. Jimmy, te amo. Igual. Y bueno, Liz, no estás aquí, te amo. Sí. Chava, no estás. Y si ves este podcast, te amamos. Sí. Los bendecimos. Y sigue adelante, persevera. Ama a Jesús con todo tu corazón. Clávate a leer la Biblia. Ahí están las respuestas de todas las dudas que pudieras tener, y está toda la fuente de sabiduría. Chócalas. Eso es todo. Hey, Jimmy, que Dios les bendiga. Dios les Saludos. bendiga. Gracias.